Hola chicos, vengo a explicarles un poquito lo que es la curva de calibración, sobre todo por el método de Miller y Miller, que es de mínimos cuadrados. Esto es importante porque en nuestro quehacer cotidiano como químicos, pues es una de nuestras tareas principales estar dando concentraciones, resultados de concentraciones de muestras. Entonces, estas deben de tener cierta calidad, estas mediciones, para que nuestros clientes pues tomen las decisiones adecuadas con base en la información que nosotros estamos reportando en nuestro laboratorio. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación. La curva de calibración, como ustedes pueden observar en la pantalla, consiste en una relación de X y Y, es decir, en este caso X es un estímulo que para química analítica es una serie de patrones de concentración conocida. Estas, al ser medidas en nuestro instrumento de medición, que puede ser un equipo de un espectrofotómetro, puede ser un fotómetro de flama, puede ser una absorción atómica, un cromatógrafo de gases, con algún detector, pues obviamente este detector va a generar una señal. Esta señal va a ser proporcional a la concentración, es decir, al estímulo. Nuestro equipo va a generar una respuesta, ¿ok? Esa respuesta va a estar dada en el eje de las Y, que en el caso de la imagen que estamos observando, pues es el detector, ¿verdad? Da una señal que es proporcional a la concentración. ¿Cómo vamos a calcular esta mejor recta de regresión de Y sobre X? Como hemos venido platicando en clases anteriores, pues esta regresión se basa en la ley de Beer. La ley de Beer me dice que sigue un comportamiento lineal en el caso de espectrofotometría, ¿verdad? Entonces, la relación lineal pues se necesita ver justificada en esta gráfica. Por lo tanto, tenemos varias preguntas que contestarnos. La primera ¿es lineal la línea de calibrado? Si es una curva, ¿qué forma tiene dicha esa curva? Es decir, ¿cuál es la ecuación que se ajusta mejor al modelo, a nuestro sistema químico? El número 2 sería, teniendo en cuenta que cada uno de los puntos de la línea de calibrado, es decir, cada uno de los estándares que podemos estar preparando nosotros mismos, está sujeto a errores. ¿Cuál es la mejor línea o curva que pasa o que une a estos puntos? El número 3 es, suponiendo que el calibrado es realmente lineal, ¿cuáles son los errores y límites de confianza de la pendiente y ordenada al origen en la recta? El número 4 es, cuando el gráfico de calibrado se usa para el análisis de un material de ensayo, ¿cuáles son los errores y límites de confianza de la concentración determinada? El número 5 nos menciona que cuál es el límite de detección del método. Esto es, cuál es la menor concentración de analito que puede detectarse con un predeterminado nivel de confianza. Si se fijan, a lo largo de esta presentación corta vamos a estar tratando de contestar estas cinco cuestiones. ¿Cuáles son los factores necesarios para realizar un análisis de regresión lineal? Pues primeramente se deben de tener como mínimo 3 puntos, 3 soluciones, ya que si tenemos 2, pues siempre vamos a tener una línea recta y de eso no se trata nuestra curva de calibración. Aquí es recomendable que se tengan como mínimo 5 soluciones estándar entre las concentraciones de las diferencias, perdón, entre cada una de las concentraciones deben de ser equidistantes. Por ejemplo, es 2, 4, 6, 8, 10, o sea, las distancias sean iguales en nuestro eje de las X, es lo ideal, ¿verdad? Pero aquí sí es importante mencionar que lo ideal es que sean 5 puntos de calibración. Ahora bien, para realizar los cálculos de las diluciones deben contemplar la menor cantidad de pipetas y micropipetas posibles para evitar introducir demasiados errores. Dice aquí que lo ideal es de que hagamos una sola dilución para no meter más error aleatorio en nuestro eje de las X. Luego dice, para cada concentración de muestra, la medición debe realizarse por duplicado en lo posible. Entonces, si tenemos proyectados 5 estándares para 5 puntos en nuestro eje de las X, pues lo ideal es que tengamos 10, ¿verdad? 10, o si en lo posible, pues bueno, un triplicado sería genial, ¿verdad? Pero ahí ya no tendríamos 5 estándares, tendríamos 15 estándares que medir, ¿verdad?
¿Por qué es mejor tener más replicados? Pues para poder evaluar la precisión, ¿verdad?, entre nuestros estándares. Bueno, otro factor es que la curva debe prepararse a partir de una solución madre de alta concentración para realizar las distintas mediciones por dilución directa y no seriada, ya que este último método produce la propagación de error entre diluciones, aumentando la dispersión de los puntos de la curva. Es decir, cada uno de los estándares debe ser preparado de manera individual a partir de la solución madre. No se vale preparar la solución más concentrada y a partir de ahí ir haciendo las diluciones por lo que ya mencioné anteriormente, que vamos a estar metiendo más ruido. Si nuestra primera solución está mal preparada, pues a partir de ahí todas nuestras soluciones están mal. Ahora bien, nosotros podemos observar en esta imagen la concentración y la señal, y podemos ver que la línea recta del centro, esta de aquí, es la línea corregida, más bien, sí, la línea ajustada, pero si se fijan, para cada una de nuestras mediciones vamos a tener una variabilidad. Esta variabilidad debe de ser lo más cercana a la línea central, es decir, a la media. Recordemos que estas líneas punteadas pues representan la desviación estándar de las 3 mediciones que corresponden a cada uno de los puntos de concentración. Dice aquí que cuanto mayor se acerca la curva a una recta, mejor es la linearidad, es decir, mejor es la calidad de la medición de la curva. ¿Por qué? Porque entre más cercanas estén las líneas punteadas a nuestra línea central, que significa que tenemos menor error en el eje de las X y en el eje de las Y. La recta de calibración seguirá a la ecuación lineal, ¿verdad? Y es igual a A más BX, donde B es la pendiente y A es la ordenada al origen. Y los puntos sobre la recta serían X1, Y1 y así hasta la N, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen donde tenemos, por ejemplo, el primer punto es XY, YI, X2, Y2 y así sucesivamente hasta X6, Y6. Si se fijan, ahí los puntos son marcados de manera, o sea, los puntos que se ven aquí son los puntos experimentales. Los que están corregidos, que es la Y corregida, la Y circunflejo, la Y vectorial, esos puntos representan nuestra Y corregida ya ajustada, ¿ok? Bueno, me regreso al anterior. Aquí es importante, chicos, que siempre hagan estas gráficas de ese tipo. Los puntos experimentales son puntos, se ponen como puntos en la gráfica. Los corregidos se marcan de manera muy ligera si lo están haciendo en un papel milimétrico y a esos puntos los unen con una regla, ¿verdad? Pero obviamente ya si lo están haciendo en Excel, pues hay que hacer hay que pedir la dispersión de Y sobre X y luego ya se le pide al programa que nos dé o que añada la línea de tendencia que corresponde al ajuste, ¿verdad? El ajuste lineal de nuestro sistema químico. Tenemos cómo verificar esta linealidad, ¿verdad? Porque ya dijimos en la diapositiva anterior que para que nuestra curva de calibración sea buena, pues necesitamos demostrar que se ajusta lo más posible a la linealidad. Hay un parámetro estadístico que es el coeficiente de correlación, que es el que están viendo la fórmula en la pantalla. Este es el coeficiente de correlación de Pearson porque es una distribución, los datos se ajustan a la normalidad, es una prueba paramétrica. Tenemos ahí que la R es igual a esta ecuación. Si ustedes se fijan, tenemos cada uno de los, por ejemplo, el término de arriba, cada uno de los valores menos el valor medio, ¿verdad? Tanto en el eje de las Y como en el eje de las X. Y se divide entre la raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado de cada uno de estos parámetros, tanto para X como para Y. Aquí es importante recalcar, jóvenes, que la R, el coeficiente de correlación de Pearson, me va a decir, como su nombre lo dice, la correlación entre las dos variables, entre la variable X y la variable Y, en este caso, entre la concentración y la respuesta o la señal que me está emitiendo mi instrumento de medición. Entonces tenemos aquí que el AR puede tomar valores desde -1 hasta +1 pasando por 0. Es decir, si yo tengo un valor de R de 0, significa que no hay ninguna correlación entre la concentración y el estímulo de mi equipo.
En este caso, si mi R es de -1, significa que la relación va a la inversa, entre más concentración, menos señal. Y en el caso de que mi R sea positivo, significa que la relación es positiva. ¿Qué significa esto? Que entre más concentración, más señal me va a generar mi instrumento.